Es maravilloso cómo la Escritura, la palabra de Dios, va llevando a las naciones al cumplimiento profético. Les quiero aclarar algo: la historia no confirma la Biblia. La Biblia es la que confirma la historia. Los hombres no confirman la Biblia. La Biblia es la que confirma a la humanidad y la que le dice, la que le advierte, la que le quiere ayudar y la que sentencia a las civilizaciones. El historiador inglés Arnold Joseph Toynbee, en su libro La civilización puesta a prueba, dicen que han existido más de 20 civilizaciones. 19 se han autodestruido, no han alcanzado a surgir, han quedado escombros de esas civilizaciones antiguas, y se declara y se estudia este estudioso y grandioso para mí historiador que leí el libro La civilización puesta a prueba. Dice que las mismas civilizaciones se destruyeron, nadie las desapareció, ellos decidieron por sus decisiones extinguirse. ¿Qué pasa hoy en día? Estamos viviendo, según la Escritura, la última civilización, el último gobierno humano que de una u otra manera ha crecido para su propia destrucción. Antes del 1930 no tenía sentido algunas profecías bíblicas como las del Apocalipsis, como las del capítulo 13 de Apocalipsis, donde el Señor le revela al apóstol San Juan el futuro de las naciones, el último gobierno mundial que ejercería dominio sobre todos los pueblos del mundo, sobre todas las naciones, ejercería influencia y obligaría a muchos que no estuvieran de acuerdo con él a seguirle, y a otros perseguirían y ejecutarían. Es increíble cómo este capítulo 13 de Apocalipsis nos revela lo que está aconteciendo hoy en día. El mundo no es que se prepara, el mundo va a lo que Dios determinó. Porque las profecías de Dios, algunas se pueden detener en el sentido de la sentencia de juicio que viene sobre el hombre pecador, en el sentido cuando el hombre se arrepiente, Dios detiene juicios específicos. Sí, Dios detiene juicios cuando un pueblo, lo dice Jeremías capítulo 18, verso 7, en un instante hablaré contra naciones, contra pueblos, contra reinos, para derribar, arrancar y destruir. Pero si esos pueblos se vuelven de su maldad, yo me arrepentiré del mal que hablé en contra de ellos y hablaré con esa nación de paz y de prosperidad para edificar y para plantar. Así lo especifica. Pero Apocalipsis capítulo 22 lanza una sentencia inalterable. El Señor le dice a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, esto no lo va a detener nadie. Estos acontecimientos van a suceder pronto. Esa es la expresión del Apocalipsis. Y esa es la expresión de Mateo 24. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra redención está cerca, dice Lucas capítulo 21. Y Apocalipsis dice que estas cosas sucederán pronto, que cuando comience no se va a detener. Dios no va a hacer paréntesis, Dios no va a hacer pausas como lo hizo en las 70 semanas de Daniel, que primero vinieron 7 semanas, luego vinieron 62 semanas, y de la semana 69 se abrió un paréntesis para luego que se acabe la dispensación de la gracia, aparezca la semana número 70 descrita por Daniel. Así se lo explica el ángel
en el capítulo 9, verso 23 al 26 del libro del profeta Daniel. Esto va a un cumplimiento, mi hermano. Esta profecía del Apocalipsis, que reúne todas las profecías de Isaías, que reúne todas las profecías certeras y exactas de Zacarías, y que reúne todas las profecías del libro del profeta Daniel, que pareciera que lo hubiese escrito ayer, literalmente hablando. Profecías de miles de años se cumplen desde 1948, cuando Israel es reconocida como nación y vuelta milagrosamente a su origen geográfico. Una nación que se ha modernizado en 70 años. Es una tecnología increíble. Ayer estaba viendo todo esto, pero no me voy a centrar allí, sino que desde ese día comenzó el cumplimiento profético del fin. Una nación judía restaurada, una organización de Naciones Unidas, distintas confederaciones que aparecen en Daniel capítulo 10 y capítulo 11, como la Confederación del Norte, que es Rusia y sus países aliados, como la Confederación del Sur, que es Egipto y los países africanos, como las 10 naciones descritas en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 2, revueltas por medio de alianza, la Comunidad Europea, los reyes del Oriente, China como potencia extraordinaria, preparándose todas estas confederaciones, preparándose para lo que Dios ya determinó en el capítulo 16 de Apocalipsis, que se aproxima a una guerra inevitable. La guerra está comenzando con las ideologías, con los pensamientos. La guerra está comenzando con las distintas religiones, y ahora está comenzando y comenzó hace años ya, pero hoy se acrecienta y se aumenta por el control de la hegemonía, por el control del poder, no de un país, no de un continente, sino de todas las naciones que componen el planeta Tierra. Esto lo dice claramente Apocalipsis, desde el capítulo 4 al capítulo 19, que se aproxima un cumplimiento profético ya determinado por Dios. Y cuando concluya, les voy a leer algunos pasajes bíblicos. Se viene una guerra mundial terrible. Unos le llaman la Tercera Guerra Mundial, unos le llaman de otra forma. La Biblia le llama la batalla de Armagedón, porque concluirá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no interviene en ese lugar, específicamente esa guerra tendrá su consumación en el Medio Oriente, en el Asia Menor, en las regiones de Israel, en el valle de Josafat. Si Jesucristo no viene, el hombre termina por desaparecer. Pero la Biblia dice que Dios no va a permitir que el hombre se autodestruya, que les dio como ejemplo todas estas civilizaciones que han surgido, algunas que han desaparecido, otras que parecen un invento si no hubiera evidencias arqueológicas, pero desaparecieron. ¿Por qué? Porque esas civilizaciones comenzaron con fe y terminaron sin fe, tanto que aborrecieron todo lo que podía llamarse divinidad y terminaron autodestruyéndose, comportándose como animales. Es más, está evidenciado que al Imperio Romano no lo destruyeron los bárbaros. Está evidenciado que Roma
el imperio se destruyó a sí mismo cuando dejó de pensar en la política económica y social y se entregó a la política de la inmoralidad, de lo políticamente correcto. Tanto que senadores romanos ya tenían la autoridad de abusar sexualmente de una mujer en los callejones de Roma y no se le contaba por delito. Mire, fue tanto que cuando los bárbaros entraron a Roma les dio asco ver tanta situación y se fueron de allí. No la destruyeron, se fueron de allí. Entonces hoy el mundo va a un cataclismo. El mundo se dirige a una autodestrucción y busca lo que llaman el nuevo orden mundial que intentándolo los va a estallar en una guerra. En el capítulo 13 de Apocalipsis aparecen dos personajes, dos bestias salvajes. Una es política y otra es religiosa. ¿Y qué pasa? Nos estamos dando cuenta hoy, no es profecía, no es futuro, nos estamos dando cuenta hoy que ya la ONU habla del ciudadano mundial. Ya la ONU no quiere tener fronteras, que tiene que existir es el ciudadano mundial. Nos estamos dando cuenta hoy que la ONU promueve ideologías absurdas y desastrosas que han destruido las otras civilizaciones. Mire hasta dónde está llegando esto. La ONU se ha atrevido ahora a promover que se hagan listas negras de quienes no estén de acuerdo con la ideología de géneros y grupos feministas y grupos progresistas, porque no pueden permitir que otras personas piensen diferente. No pueden permitir que otras personas tengan independencia mental. He aquí, vamos y vemos que las redes sociales contribuyen a esto. Hay más cosas idiotas y estúpidas en las redes sociales que cosas coherentes. Hemos entrado a TikTok, gracias a Dios, pero usted entra a un lugar para hablar de Cristo y encuentra como un 3% de cosas de Dios y cosas religiosas. Lo demás son estupideces y la gente, no solamente por esas redes sociales, sino por el Facebook, por el Twitter, por el mismo YouTube, viven en una burbuja de fantasía donde la farándula se ha convertido en un dios para la mayoría y donde las ideologías se han vuelto una moda y las modas pasan, pero el asunto de esto es las víctimas que dejan. ¿Qué pasa? Que todas estas redes que han globalizado al mundo, que ahora estamos en tiempo presente de un lugar a otro, de que la gente se preguntaba cómo iba a suceder lo del capítulo 11 de Apocalipsis, donde todo el mundo se daba cuenta que dos profetas eran asesinados y en todas las naciones en 3 días se daban cuenta de los acontecimientos, tanto que las personas enviaban regalos en 3 días y que todo el mundo estaba viendo. Mira lo que Dios le revela al apóstol San Juan: la globalización y la tecnología y el internet. Hace 40 años ese capítulo 11 de Apocalipsis era imposible de creer. Mira ahora, mi hermano, la Biblia es un libro de extraordinaria lógica. En la Biblia no hay nada ilógico. ¿Por qué crees que le están haciendo la guerra al cristianismo y a la Biblia? Porque son los únicos que hacen fuerza espiritual y moral
porque la Biblia les revela las consecuencias del pecado y de lo que las naciones están haciendo. La ONU es cómplice de muchas cosas. Ahí está la pandemia del terror. Ahora ya no es la pandemia del SARS. Ahora es la pandemia de la obesidad. Sí, ahora es la pandemia, investiguen. La pandemia de que los niños no coman tanta azúcar. Y de una u otra forma, lamentablemente los medios de comunicación en su mayoría son cómplices de esto, porque hoy en día los medios de comunicación le trabajan al que mejor les pague y le trabajan al que más prestigio les dé y más protagonismo les dé. Entonces, mi amado hermano en Cristo, ¿qué vida quiere vivir usted? ¿La vida material? Porque Juan el Bautista dijo que el que es de la tierra, cosas terrenales habla, las cosas materiales busca. San Pablo también lo dice a los colosenses. El que es de la tierra busca las cosas terrenales y el que es de la carne busca las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu, nacido por el Espíritu, busca las cosas de arriba. El que es del cielo habla cosas celestiales y el que es de arriba busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El único que tiene trono ahorita en la tierra es Satanás. Apocalipsis 2:10. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, Dios te está haciendo un llamado a que mires la realidad bíblica. ¿Por qué? Porque la realidad bíblica revienta esa burbuja de fantasía espiritual en que hasta la iglesia está viviendo. ¿Qué pasa? A la iglesia le metieron el miedo del virus o el virus del miedo, y la iglesia le hizo caso a los gobiernos y se sujetó a los gobiernos, y la iglesia lamentablemente en muchas naciones perdió vida espiritual. Jesucristo dijo: todo lleva un fruto. El árbol malo no puede dar frutos buenos, jamás. Hay muchos discursos hoy en día, discursos que suenan con palabras bonitas, pero todo discurso lleva un fruto. Ahí tiene el discurso del socialismo en Venezuela, 90% de pobreza. Ahí tiene el discurso kirchnerista en Argentina, 60% de pobreza, prometiéndole a la gente que con la interrupción del embarazo se iban a acabar el hambre, los feminicidios y la delincuencia. Y resulta que hoy están marchando porque se dieron cuenta que eran mentiras. ¿Cuál es el discurso del cristianismo? Que Jesucristo te ama, que Jesucristo te salva. Y es el único discurso que no te llama a la violencia. En estos días vi que se viralizó a un hombre que un campesino lo estaba golpeando porque le estaba diciendo que Jesucristo lo amaba, que Jesucristo lo salva, que Jesucristo no quiere que se vaya al infierno. Y vino este hombre ignorante, lo golpeó con un rejo. ¿Qué pasa? Porque al mundo Satanás y los gobiernos le han robado la fe. Al ciudadano de a pie, al campesino, al estudiante, al trabajador, le han robado la fe. Porque Satanás necesita gente sin fe y sin esperanza, gente sin amor a Dios. Y eso es lo que sucede a través de las plataformas de series de televisión, donde el enemigo es Dios, donde el enemigo es el predicador que te aconseja. Ahora quieren poner como héroes a adictos a la droga, a gente con trastornos de personalidad, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, hombres que se creen animales, mujeres que se creen bestias.
para desfigurar la fe de las personas. San Juan capítulo 10, verso 10 lo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué pasa? La gente se ha tragado esa mentira de dejarse meter que Dios no existe. Y mira entonces a tu alrededor. Desde que la gente rechaza a Dios, hay más guerras, hay más hambre, hay más delincuencia. Los jueces de los tribunales supremos, como los de Colombia y Argentina, no condenan al violador, lo victimizan. Y así estamos. Hay hambre, desestabilización y países en un estado de ebullición, una bomba de tiempo hay sobre todo el mundo. Y la Biblia dice que los hombres van a querer usar el armamento nuclear para someter a otros países. Lo dice la Biblia, Zacarías capítulo 14. Van a haber guerras para imponer religiones, van a haber guerras para imponer economía. Y esto es lo que te voy a leer en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios así sobre la bestia política: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, verso 8 al 10. ¿Y qué quieren hacer? Un solo país. ¿Qué quieren hacer? Un solo ciudadano. ¿Qué quieren hacer? Una sola economía que te obligue a rechazar el pensamiento libre. ¿Cuál es el pensamiento libre? El pensamiento es libre cuando la persona pone su fe en Dios y vive bajo las reglas de Dios. Juan 8:32 lo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verso 36. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Compárese con un cristiano. Compare a la sociedad con un cristiano de la Biblia, de la Biblia. No consume droga, no bebe aguardiente, no anda persiguiendo mujeres, no anda acosando hombres, no anda distorsionando la mente de los niños. Ve a su comunidad y cómo la gente sale de una iglesia evangélica, de un cristianismo puro, sonriéndole y diciéndole que Jesucristo le ama. Y usted se ha dejado robar ese privilegio, amigo. Usted se ha dejado robar de la política de hoy en día. Usted se ha dejado robar de las ideologías de hoy en día. Usted se ha dejado robar del mismo Satanás, porque los que gobiernan dicen que Dios no existe, pero investiguele la vida para que vea que adoran a Satanás, que hacen pacto de brujería, que hacen pacto con la muerte, que hacen desfiles con la muerte. Dese cuenta que a usted le están robando la fe y le están robando la economía, le están robando el trabajo, le están robando el tiempo y le están robando a sus hijos, porque es un plan determinado por el maligno. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 18, de la segunda bestia salvaje.
verso 13. Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Esta segunda bestia salvaje, que es el falso profeta, que va a destruir a todas las religiones, incluyendo a la Iglesia Católica, para imponer su propia religión universal. Mire lo que dice. Verso 13 del capítulo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mire, y dice el verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cómo vemos que esto va a pasar? Porque todos los gobiernos lo hacen para tenerte capturado. En Venezuela el gobierno se inventó el carnet de la patria. En Italia pusieron el pasaporte verde, el green card, para que el que no esté vacunado no le den trabajo o lo boten del trabajo. En Estados Unidos también hay una persecución, y en estos países de Sudamérica están obligando a las personas a hacer lo que no quieren, violando las leyes, violando las constituciones de los países, violando la Carta de los Derechos Humanos. ¿Pero qué? A ellos no les interesa. A ellos les interesa es tener el control de las personas. ¿Qué pasa? Que esta situación del año pasado para acá lo lograron. Y a mí no me da pena decir que el enemigo y los gobiernos lograron esto, porque Dios permitió esto para que usted vea que lo que está plasmado aquí en Apocalipsis es totalmente cierto. ¿Qué hicieron primero? Sembrar el miedo. Se va a acabar el mundo. Hay una gran mortandad, esto y lo otro. Después tenemos la solución. Somos héroes. No descubrimos la vacuna del SIDA ni del VIH, pero sí descubrimos 6 clases de vacunas para probar contigo a ver qué es lo que es. Y si no, no puedes. Si no te dejas hacer esto, no se te permite. Mire, va a llegar el momento que no le van a permitir a usted congregarse si usted no está vacunado. Eso lo va a hacer los gobiernos. Y yo quiero ver a los grandes de Dios, a los que dicen ser de Dios, a ver qué van a decir y qué van a hacer. Ya uno entró en polémica por ahí, no lo voy a nombrar. Usted sabe que a mí no me gusta nombrar a ninguna persona de esas. Pero ya entró en polémica. Ya entró la polémica. ¿Por qué debería haber polémica entre el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios ha perdido la fe. Porque el pueblo de Dios ha dejado de mirar estos capítulos de Apocalipsis y se ha puesto a hablar de cosas materiales, cuando las cosas materiales te dejan y te lanzan al infierno. Eso lo dice Jesucristo. Eso no lo estoy inventando yo. Es increíble que hayan evangélicos que dejen a Dios por el dinero. Eso lo hizo Judas. Es increíble que hayan evangélicos que prefieren renunciar a congregarse para que no los boten del trabajo. Ese no es el evangelio de la Biblia. Ese no es el evangelio de la palabra de Dios. Aquí se va a formar una guerra hasta espiritual, porque van a estar los que aman la palabra de Dios y van a estar los que quieren vivir el evangelio de las fantasías espirituales, el evangelio de háblame bonito, que quiero llegar a la iglesia a que se me quite el estrés, a que escuchar música y a que me citen versículos bonitos de que Dios está conmigo
de que voy a prosperar, de que soy un bendecido, cuando Dios te está diciendo, mira, el mundo se está globalizando, mira, que lo que yo te dije, yo no lo voy a echar para atrás. Viene el fin de este mundo, viene la destrucción, vienen los juicios. ¿Qué va a pasar? Que hoy estaba leyendo el libro de Job. Sería interesante que usted lo leyera también. ¿Qué pasa? Que Satanás le está pidiendo el control total a Dios del planeta. Satanás le está pidiendo a Dios el control total del planeta. Porque Satanás no tiene el control total del planeta. Si no tuviera control de la iglesia. Aunque hay algunas iglesias que el diablo es el que le dice qué mensaje tiene que predicar. Lamentablemente es así. Y hay algunos predicadores que el diablo es el que le dice lo que tiene que predicar. Y por eso usted ve gente que solamente va a un culto como si fuera una religión incansable. Y solamente va, los dicen ellos mismos, a desestresarse. El evangelio no es para desestresarse. El evangelio es para salvación. Romanos 1:16. A todo aquel que cree. Juan 3:16. Y que cuando el enemigo, porque el enemigo entra en las iglesias y se apodera de algunas, cuando usted ve hombres de Dios diciéndole a la gente que se sometan al Estado y que se someta al sistema, ese hombre de Dios no es de Dios. No es de Dios. Y no es maravilla, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. No es maravilla que sus ministros también lo hagan. Ningún hombre de Dios llama a sujetarse a las barbaries que están sucediendo hoy, donde el objetivo principal son los niños en las escuelas. Hasta escuelas están diciendo que los niños tienen que usar falda. Usted no se ha preguntado qué es lo que está pasando. Mi hermano, despierte. Deje de estar comiendo caramelito. Deje de estar comiendo dulce. ¿Oyó? Deje de estar viviendo de fantasía. Despierte. La ONU, si usted lee la Carta 2030, tenía un plan después de la pandemia. Reiniciar, dicen, ellos dicen así. Reiniciar a la población, es decir, cambiarle los pensamientos a la población y hacer un solo pensamiento. Un solo pensamiento. Los estados, todos los estados, todos, de derecha y de izquierda, se les metió la unificación. ¿Y cómo pretenden hacer una unificación? Ellos necesitan gente que no piensen, gente que a todo le digan que sí, gente que rechacen a Dios, porque si tú rechazas a Dios, puedes aceptar cualquier otra clase de pensamiento, por muy estúpido que parezca. ¿Sí? Si logran sacarte de la mente a Dios y del corazón a Jesucristo y la palabra de Dios, ellos pueden meterte cualquier pensamiento, cualquier estupidez. Y mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, el verso 9. Dice así: inicuo, hablando de la bestia política y del falso profeta, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Mi hermano, Satanás le está pidiendo el control a Dios. Así como llegó ese día disfrazado entre los hijos de Dios y Dios lo vio que era él, le dijo: destruye a Job para que vea que va a blasfemar, destruye esto. Pero él pretendía era que Dios le diera autoridad sobre Job, y Dios
le dio autoridad sobre Job. Dios tenía un plan, como lo tiene hoy en día. Y viene el momento en que Dios, ay, pero si Dios hace eso, pues si Dios es Dios, ¿por qué hace eso? Porque los hombres amaron más la mentira. Juan 3:19. Amaron más las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Dios va a permitir que Satanás tome el control solamente por 3 años y medio. Fíjese, imagínese usted si se lo deja por 10 años. Si en un día acabó con todo lo de Job, en un día acabó con todo lo de Job, lo acabó, y ahora quiere acabar con el planeta completo. No se conforma con destruir la familia, no se conforma con destruir un país. Él quiere destruir a toda la humanidad. Pero ¿qué pasa? Dios está llamando y el mismo hombre rechaza a Dios. Mujeres quemando la Biblia, hombres quemando la Biblia, gente diciendo estupideces en contra de la Biblia, gente idiota que nunca ha leído la Biblia y dice cosas en contra de la Biblia. Pero mira lo que acabo de leer. Amigo, amiga, vas a un fin. Esto no se va a detener. No va a venir paz. No va a venir prosperidad. La ONU te está mintiendo. La OEA te está mintiendo. Como el grupo de Lima le mintió a los venezolanos. Fíjate todos esos ejemplos. Como el kirchnerismo le mintió a los argentinos y aumenta la delincuencia y la crisis económica. Es terrible desde el punto de vista bíblico. Esto no se va a detener. Ahí están en las cumbres hablando del clima, hablando del carbono, hablando del ambiente. Mi hermano, ya Dios determinó lo que va a pasar. Ellos se reúnen en una misma mesa, según capítulo 10 de Daniel, para hablar mentiras, para entretenerlo a usted y para entretenerme a mí, para decirnos cosas que queremos escuchar, pero resulta que la realidad es otra. Mi hermano, el humanismo, los pensamientos de izquierda, la ambición del poder capitalista, todos esos a la final se van a unir para esto. Lo que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14. El hombre intentando vivir sin Dios sabe que lo que lleva es a las guerras. Ahí están los ejemplos. La Primera Guerra Mundial lo empezaron los reyes. La Segunda Guerra Mundial la empezó el nacionalsocialismo y el comunismo junto con el fascismo, que aparentemente son enemigos. Mire, no se deje engañar. Mire lo que dice Apocalipsis 17, verso 12 en adelante, para que le tenga sentido a esto. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, es decir, por un periodo presidencial, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, el perverso político. Y esto usted lo ve reflejado en John Biden, lo ve reflejado en Maduro, lo ve reflejado en Putin, lo ve reflejado en el líder iraní, lo ve reflejado. Reciben poder por un momento y quieren destruir a todo lo que se le oponga. Mire, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, la unificación de las naciones. Pelearán contra el Cordero. Ese es su propósito. Lo están haciendo en las escuelas, hablando mal de Jesucristo, hablando mal del cristianismo. Lo están haciendo por la televisión, lo están haciendo por las redes sociales. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Preste atención, hermano, ahora usted.
Preste atención. ¿Qué evangelio está viviendo usted? Preocupado siempre por lo terrenal. Es que se está viendo. Hay una indiferencia tan terrible en el pueblo de Dios. Hay una indiferencia tan tremenda que el pueblo de Dios quiere ganar almas, pero ¿para qué? Para traer gente indiferente, para ver que el pueblo de Dios se ha convertido en un club social. Que el pueblo de Dios, los mensajes que usted ve a través de la radio y la televisión y las redes sociales, son mensajes terrenales de cómo tener un carro, de cómo tener una casa, de cómo tener un marido, de cómo tener una mujer, de cómo tener unos hijos, de cómo tener una profesión, de cómo tener un castillo, de cómo tener una empresa, de cómo tener una bicicleta, de cómo conseguir un carro. Todos los mensajes están inspirados en tener cosas materiales. Todos los mensajes están inspirados en tener cosas terrenales. Todos los mensajes están siendo inclinados a lo que se ve. Pero el apóstol Pablo dice, por fe andamos y no por vista, que nuestra casa está en los cielos, donde está el Señor, que Dios es en los cielos, que Jesucristo está en los cielos, que el arrebatamiento es para subirnos al cielo. Que Juan 14 dice, Jesús, me voy a preparar lugar para vosotros, es en el cielo. Lo que usted ve que Juan nos revela es porque Dios lo subió al cielo, y el que es del cielo habla cosas celestiales. El que es del cielo habla cosas celestiales. El que es de Dios habla las palabras de Dios. ¿Qué le está pasando al pueblo evangélico? El pueblo evangélico no quiere ser perseguido. ¿Por qué no te han perseguido, mi hermano? ¿Por qué no te han bloqueado Facebook? ¿Por qué no te han bloqueado Twitter? ¿Por qué no te han bloqueado YouTube? ¿Por qué no te han bloqueado de la radio y de la televisión? Porque todavía no le has dicho la verdad a las personas. ¿Por qué todo el mundo te quiere? Porque no les dicen que estás mal. ¿Por qué la gente te quiere, predicador? ¿Por qué tienes prestigio? ¿Por qué tienes millones de seguidores en YouTube como muchos de ustedes, predicadores? Porque no le han dicho al pecado pecado. Porque no le han llamado maldad a la maldad. ¿Quién le mandó a arrancar la cabeza a Juan el Bautista? Un gobernante. La casta política. ¿Quién asesinó al apóstol San Pablo? El emperador de Roma. La casta política. ¿Quién asesinó a Jacobo, a Santiago, el hermano de Juan? Herodes, la casta política. ¿Quién persiguió a Esteban? Los religiosos que querían vivir según la carne. ¿Quiénes asesinaron a los cristianos que solamente decidieron creer por fe en Jesucristo? El imperio religioso romano calumnió al pueblo judío. Mi hermano, si no nos han perseguido hoy, hay que mirar qué pasa. Hay que mirar qué pasa. Porque nos da miedo que nos persigan. Nos da miedo ir presos. Nos da pena, no miedo. Porque miedo puede tener uno. Nos da pena que nos metan en la cárcel por estar en contra de ideologías estúpidas y bestiales. Nos da miedo decirle a los gobiernos que van mal. Nos da miedo decirle a los jueces que son amantes a la pornografía infantil, a la prostitución infantil y a la pedofilia y a la trata de personas. Nos da miedo decirle a esos jueces y a esos fiscales que ellos son amigos de ellos, de esas cosas, que a ellos les agradan esas cosas. Por eso los violadores no son condenados a muerte ni a cadena perpetua,
Por eso los narcotraficantes ahora le dan puestos en las asambleas nacionales y en los congresos de los países, porque les gusta a ellos, les gusta eso, porque el mundo ama lo suyo. Pero si nosotros no anunciamos eso, Dios también procederá contra su pueblo y contra su iglesia, porque Dios es un Dios de moral. Y si el juicio contra este planeta va a descender con furia, primero es necesario castigar a la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi hermano, despierte, despierte, porque el enemigo, su último ataque es destruirle la fe, es destruirle la esperanza en Dios, es destruirle su capacidad en Dios. El enemigo va a buscar destruirle la visión que Dios le dio a la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje para usted. Ese es el mensaje para usted, amigo. Usted a mí no me da miedo si pone un abanito abajo, porque a usted le han robado la fe. A usted le han robado la esperanza en Dios. A usted le robaron la dignidad de la familia. A usted Satanás le robó la economía, le robó el matrimonio, le robó la decencia, le robó su identidad. Y usted todavía, amigo, sigue como un zombie, haciéndole caso a la política de este mundo, que solamente es un plan y un propósito para acabar con la civilización. Va a venir Jesucristo y va a imponer sus leyes con vara de hierro. Eso que usted Dios le habló por las buenas, hermano, amigo, eso que usted Dios le habló por la palabra, Jesucristo viene. La NASA lo sabe, la ONU lo sabe, los científicos astrónomos lo saben. Ya envió una señal que está sonando cada 16 minutos. Están mirando de dónde viene esa señal que está entrando a nuestro sistema solar. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Apocalipsis 13:9. El que, si alguno tiene oído, oiga. Esté atento. Mi hermano, reconcíliase con Dios. Amigo, busque una Biblia. Lea Apocalipsis. No se va a volver loco. Eso es mentira del diablo. Mire todo lo que está pasando. Lo dijo el Señor hace 2000 años y dijo las cosas que han de suceder pronto. Es decir, que cuando comience, no se va a detener. Ya comenzó Mateo 24, 9 al 30. Ya comenzó los principios de dolores. Ya viene la gran tribulación, donde lamentablemente por culpa suya, por culpa de la humanidad, Dios le va a dar autoridad a Satanás por 3 años y medio. Se lo dejo de tarea, mi hermano. Cuídese, escríbanos, llámenos, envíe cualquier petición, cualquier pregunta, para así meditar en la palabra de Dios. Jesucristo le ama. Jesucristo le ama. Jesucristo va a hacer nueva todas las cosas. Lea el libro de Apocalipsis. Dios le bendiga mucho.